Hola chicos, buen día. Vamos a dar un repaso de lo que son los temas que vimos durante el parcial. Realmente no vimos un gran contenido de temas, sí, pero nos estuvimos enfocando mucho en lo que es la presentación de su trabajo. Em, pero sí, o sea, bueno, estos temas fueron de suma importancia para realizar su trabajo ahora sí, pero vamos a darle un repaso a los conceptos, a las definiciones, para que puedan presentar su examen del segundo parcial. Hablábamos de lo que es el planteamiento de objeto de estudio. Recuerden que para hacer una investigación, para realizar una investigación, antes tenemos que tener un planteamiento del problema. Tenemos que enunciar un problema, tenemos que formularlo, ¿sí? Eh, mm, el planteamiento de un problema no es necesariamente o no es obligatoriamente ay, bueno, tengo un problema, tengo un conflicto, ¿sí? No, es algo, va más allá de un problema, ¿sí? Es algo que tú quieres resolver, algo en lo que quieres mejorar. El plantear un problema nos va a dar una respuesta, tenemos que buscar esa respuesta, entonces, por eso tenemos que hacer un buen planteamiento del problema. Por ejemplo, conforme al tema que yo les he estado dando. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la situación del coronavirus y qué puede hacer un, este, un terapeuta respiratorio. Ok. En mi planteamiento de un problema es que si un fisioterapeuta puede ayudar en todo el proceso de rehabilitación a un paciente que tiene coronavirus. Ok, ahí yo ya voy a empezar a formular mi tema, voy a empezar a formular ese planteamiento para dar una respuesta en mis investigaciones posteriores. Recuerden que el planteamiento de un problema requiere de los antecedentes, de los síntomas de la situación, ¿sí? ¿Qué pasó antes? Bueno, a lo mejor mis antecedentes vienen del coronavirus, que yo sé que es provocado por un virus, que me da síntomas principalmente respiratorios. Estos síntomas respiratorios pueden evolucionar a una neumonía, pueden provocarme problemas respiratorios. Y bueno, yo sé también que hay un área de la fisioterapia respiratoria, ¿sí? Que te ayuda pues a mejorar tanto capacidades respiratorias, capacidades pulmonares, el manejo de las secreciones, etcétera. Entonces, ¿qué síntomas reflejan la situación? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los síntomas de este problema que está pasando? Ah, ok. Pues están las complicaciones respiratorias por el coronavirus, no hay suficiente personal médico, eh, y pues muchos no tienen una recuperación como más rápida, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos inmediatos y los efectos futuros que pasan a partir de este problema? ¿Sí? Efectos inmediatos, a lo mejor muchas personas mueren. Efectos también futuros, pueden morir más personas, pero también yo creo que si se usa la fisioterapia, se pueden salvar más personas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores asociados a su problema? ¿Sí? ¿Por qué pasó? Este, ¿Cómo está pasando? Cómo lo están tomando, cómo lo está tomando la gente, etcétera. ¿Cuáles son los actores o personas involucrados? En este caso, el virus involucrado, área de la salud que está dentro del proceso de cura de estas personas. ¿Qué soluciones se le van a poner? Bueno, en este caso, bueno, mi solución es que haya más personal de fisioterapia, tanto respiratoria como intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque te va a aligerar la carga y te va a ayudar con el manejo de secreciones, eh, con la cuestión de cuidados intensivos, la mejora de las capacidades pulmonares, etcétera. ¿Y cuáles son las interrogantes? O sea, cuáles van a ser mis preguntas de investigación. Pregunta de investigación.
Ya cuando tenemos el tema, ya cuando decidimos qué es lo que vamos a estudiar, vamos a formular estas preguntas. Tenemos que hacer una delimitación temporal, una delimitación espacial y una delimitación teórica. Recuerden que todo lo que vamos a poner dentro de nuestra investigación tiene que ser real, tiene que ser acorde, un acorde real en tiempo, ¿sí? En espacio y en cuanto a la teoría. No podemos poner cosas que no existen, no podemos poner fechas que no vamos a realizar, que no vamos a poder realizar, y lugares que no vamos a poder entrar, por ejemplo. Delimitación teórica, áreas de conocimiento, delimitación temporal, el periodo cronológico en el que se va a abarcar el proyecto, y la delimitación espacial, el lugar. La pregunta de investigación va, a expresar o va a tener relación, van a tener relación las dos variables, ¿sí? En este caso mi terapia respiratoria y el virus, ¿sí? Tiene que estar relacionada también con la hipótesis, los objetivos, la metodología y las conclusiones. Todo tiene que ser un conjunto, tiene que ser similar todo el proceso, ¿sí? No puedo poner como planteamiento del problema si las personas, por ejemplo, como mi tema, si una persona recibe terapia respiratoria, va a salir más rápido de una infección o de un virus, ¿sí? Va a mejorar. Y como hipótesis, no puedo poner que la terapia intrahospitalaria, por ejemplo, es efectiva para, para lo mismo, ¿no? Para la mejora de la persona. ¿Sí? Si yo estoy hablando de terapia respiratoria desde un principio, voy a terminar con terapia respiratoria y no con terapia hospitalaria. A menos de que si esté hablando de las dos, voy a terminar con las dos. A eso me refiero. ¿Qué se debe de tener en cuenta? La experiencia, la aplicación a la materia y la aplicación con el eje. ¿Sí? Esto debe de ser, te debe de representar un desafío, claro, debe de ser algo que ya conozcas, que ya estés manejando, debes de tener cierta experiencia también y debes de aprender a resolver las situaciones que se te presenten dentro de tu proyecto de investigación. Ah, bueno, ¿qué son los objetivos? Estos se van a derivar de la pregunta principal. ¿Qué nos van a ayudar o qué necesitan tener los objetivos? Para la redacción, básicamente un verbo en infinitivo. Debe demostrar una secuencia, debe de ser parte también como de la hipótesis, debe de tener coherencia, debe de ser un objetivo claro, un objetivo real, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son? Tenemos estos verbos, nos vamos a responder a las preguntas tanto qué y cómo. ¿Cuál es mi objetivo de investigación? Identificar las diferentes terapias de la fisioterapia respiratoria que existen, ¿sí? Las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria. Eh, Evaluar la capacidad o evaluar a los pacientes que reciben tratamiento de terapia de terapia pulmonar a los que no reciben terapia pulmonar con pacientes de COVID o con pacientes de neumonía. Todo eso vamos a realizar. Tenemos un objetivo general. Vamos a expresar cuáles son los propósitos que guían al trabajo de la investigación, cuáles son las metas, cómo van a ser los procesos, las acciones, todo lo que vamos a realizar para resolver un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver un problema, a final de cuentas, es un trabajo de investigación. Tenemos que buscar una explicación del tema, para eso tenemos que buscar información, diseñar nuestros métodos de evaluación, buscar, no sé, escalas, parámetros, signos clínicos, todo lo que nos vaya a ayudar, todos esos instrumentos de evaluación que nos vayan a ayudar a, a contabilizar, ¿sí? Y que sean efectivos para nuestra investigación. Y bueno, hay que establecer el título,
Tiene que ser desde el problema planteado y limitarlo también. Tiene que ser claro, preciso, exacto, debe de ser corto, debe de ser entendible también. Y bueno, ¿qué es la justificación? La justificación del problema es la exposición de las razones que nosotros tenemos para, para realizar una investigación, los motivos que nos llevaron a cabo para realizar una investigación. Tenemos que tener en cuenta las etapas, los cambios de la investigación, los aspectos más sobresalientes, qué otros problemas tuvimos y qué se ha hecho para solucionarlo. Puede ser personal, puede ser profesional, si la justificación depende de tus motivos, ¿sí? De tus razones. Y en cuanto a la viabilidad de la investigación, tenemos que tener viabilidad técnica, económica, temporal y ética. ¿Qué es esto? Eh, Tenemos que ser claros en cuanto a en que nuestra investigación, ¿sí? Debe de ser técnica, debemos de poderla realizar con los instrumentos, con los aparatos que nosotros tengamos, ¿sí? Dentro del área de rehabilitación, por ejemplo, viabilidad económica que esté dentro de nuestro presupuesto, si no vamos a gastar el dinero que no tenemos, viabilidad temporal que sea dentro del tiempo que nosotros establezcamos, si no podemos hacer una investigación futurista a 50 años que no vamos a poder mantener, ¿sí? Es una investigación muy tardía, muy grande, ¿sí? A fines de que, por ejemplo, la investigación la van a entregar para su tesis. Y bueno, la viabilidad, lo que es la ética, hablamos de aspectos éticos, hablamos de aspectos de si se puede, si no se puede hacer, etcétera. Sí, en este caso, pues en lo que es bioética, podemos hablar de temas como la eutanasia, el aborto, la donación de sangre, todos esos temas. Estos temas es importante que los chequen, les den una leidita, van a venir dentro del examen. También les voy a dar un repaso rápido de lo que es muchas veces yo creo que ya se lo saben de memoria. La hipótesis, recuerden que son suposiciones, que son predicciones que nosotros vamos a hacer con respecto a nuestra investigación, ¿sí? Son nuestros resultados que vamos a predecir. Y bueno, esta hipótesis nos va a dar una orientación hacia dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que va a hacer la hipótesis? Va a proponer una interpretación o una explicación que ya se identificó previamente. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, las características deben de ser de una situación real. ¿Sí? La hipótesis debe de ser comprensible, precisa y concreta. Y debe de ser clara y llevar lógica. Vamos a elaborar conjeturas, vamos a elaborar suposiciones sobre el fenómeno que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar también? ¿Qué es las posibles opciones que nosotros tenemos? Las proposiciones tentativas de las relaciones entre variables, cómo se relaciona, por ejemplo, mi terapia respiratoria y el virus, ¿sí? ¿Qué puedo hacer aquí para que se unan? Y bueno, se van a investigar a través de un proceso. La formulación de la hipótesis debe corresponder a la pregunta de investigación, eso ya se los había comentado, debe de ser algo real, ¿sí? Debe estar redactada comprensiblemente, algo concreto, algo preciso, y bueno, que muestre unidades de análisis, que podamos usar esta hipótesis, nos tiene que dar la oportunidad para usar escalas, evaluaciones, etcétera. Hay varios tipos de hipótesis: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y estadísticas. Tenemos las hipótesis generales, las específicas, las operacionales, las estadísticas, la hipótesis nula. Y bueno, esto es todo lo que va a abarcar el examen. Si tienen alguna duda,
mándenme mensaje, chicos, estoy para servirles.